Vaya abriendo su Biblia o nos sigue en la pantalla. Génesis capítulo 12, versículo 1. Hoy vamos a hablar acerca de Abraham de carne y hueso. Voy a leer Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham de carne y hueso. Su nombre significa padre de multitudes. Dios le cambió el nombre. Fue hijo de un hombre que se llamó Taré. Abraham nació en Ur de los Caldeos, lo que actualmente es el país de Irak. Ahí nació Abraham. Este hombre de carne y hueso llamado Abraham se casó con Sara. Abraham fue un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, que Dios usó para que de su descendencia naciera el Salvador, Cristo Jesús, el Mesías. Todo inició cuando Dios se le apareció a Abraham, le habló, le dio una orden de que se saliera de su tierra, de entre su parentela, y se trasladara a la tierra de Canaán. Dios le prometió a Abraham que su descendencia heredaría esa tierra rica. Abraham se traslada, obedeció, llegó a Canaán, pero algo sucedió en ese tiempo que al paso de algunos años vino una hambruna allí en Canaán y Abraham se trasladó a Egipto. Después de unos años de estar allí, Dios lo bendijo allí en Egipto. Esto nos habla de que Dios nos puede bendecir, no depende del lugar, sino de que Dios esté contigo, aquí, allá o acullá, como dicen. Ese es el secreto. Y cuando Abraham sale de Egipto, Abraham había sido tan bendecido que era un hombre muy rico. Dios lo había bendecido mucho materialmente, pero Dios estaba más interesado en la bendición espiritual de Abraham que en la bendición material, y sigue siendo lo mismo. Para Dios es más importante la bendición espiritual en tu vida, que desarrolles una vida espiritual de calidad, y no tanto el interés de Dios es que tu bienestar terrenal sea mayor que el espiritual. No, Dios es un Dios de orden. Y por ejemplo en Génesis 3:1 dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot, era su sobrino, cuyo padre había fallecido, y Abraham lo adoptó. Versículo 2, y Abraham era riquísimo, dice, en ganado, camellos, vacas, ovejas, pero era muy rico también en oro y en plata. El problema no es el dinero es algo que debes de tener en la mano y no en el corazón. Y Abraham tenía a Dios en su corazón y Dios le había llenado sus manos de abundancia. Pero a pesar de ser un hombre muy rico, Abraham tenía un corazón muy generoso. Llega el tiempo en que sus riquezas se multiplican de tal manera que empezó una disputa entre los pastores que cuidaban el ganado de Lot y el ganado de Abraham. Y dice en Génesis capítulo 13, versículo 5, donde estas escrituras nos revelan el corazón generoso de Abraham, que es el corazón que Dios quiere desarrollar en nosotros, un corazón generoso, así como el de Abraham, que contrasta con el corazón de Lot. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas.
y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Empezó a haber pleito. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, que era su sobrino: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Aquí se revela el corazón de Abraham como un corazón que anhelaba la armonía y la paz en la familia. Eso es muy importante, que usted y yo desarrollemos ese corazón como el de Abraham, que hace lo imposible porque no se rompan los lazos familiares. Y Abraham aquí revela su corazón generoso, porque le dice: no es bueno que nosotros estemos peleando por cosas materiales. Desgraciadamente eso se da mucho entre las personas, y a veces los cristianos se ven envueltos en situaciones así. A veces hay una herencia, a veces hay algo que deja algún familiar y se están peleando. Pero Abraham era diferente. Y le dice entonces Abraham a Lot, en el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. En otras palabras, mira, es preferible que por un tiempo nos apartemos. Vamos a guardar la calma, la paz. A veces es necesario alejarnos un poco de aquellos familiares que son cuchillito de palo, ¿sí? Y por amor a la paz, a veces es bueno alejarse un tiempito para que ambas partes reflexionen y vuelvan a tener la relación, una relación sana, como Abraham quería tenerla con Lot. Entonces lo que le está diciendo a Lot es: mira, escoge a donde quieras ir. Ahí está revelando su corazón. Como diciendo Abraham: a mí no me importan las cosas materiales, lo que me importa es lo espiritual. Y es espiritual que tú y yo como familia estemos juntos, que no haya pleitos entre nosotros. Dice el versículo 10, donde Lot revela también su corazón, que era diferente al de Abraham. Y alzó Lot sus ojos ante tal propuesta de Abraham: a donde te quieras ir, te lo doy. Dice: y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego. O sea, era una tierra rica, fértil, productiva, y así como que se le hicieron los ojitos, ¿verdad? Dice: y era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Dijo: no, pues qué tío tan bueno tengo. Cuando en realidad lo equitativo hubiera sido: ¿sabes qué, tío? Tú eres el dueño de todo. Pues a donde tú me quieras dar, ¿sí o no? Pero Lot era tan generoso que no le importó y le dijo: lo que tú escojas, allí te dejo ir. Y es tuyo. Dice en el versículo 12: Abraham acampó en la tierra. Estoy en el 11, perdón. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma se distinguía porque sus habitantes era gente muy perversa. Eso sucede, nos vamos acercando hacia la gente perversa, como que nos vamos uniendo cuando tomamos decisiones basadas en la ambición. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en tomar ese tipo de decisiones. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que tenían enemigos, por supuesto. Un día se juntaron varios reyes, llegaron, atacaron Sodoma y Gomorra, apresaron, mataron mucha gente, pero entre los que cayeron presos estaba Lot, el sobrino de Abraham. Alguien va y le dice la noticia a Abraham de que su
sobrino Lot había sido atrapado. Y aquí una vez más se ve el corazón de Abraham sin egoísmo, sin resentimiento. No reaccionó como a veces solemos hacerlo nosotros. Él no dijo, bueno, eso es para que se le quite lo ambicioso. Qué bueno, para ver si así aprende. No, lo que hizo fue inmediatamente juntó un grupo como de 300 personas que estaban a su servicio. Acuérdense que él era un hombre muy rico. Los juntó y fueron a rescatar al sobrino Lot. Cuando llegan a la ciudad de Sodoma, irrumpen de manera intempestiva y logran vencer a aquellos que habían conquistado la ciudad, y rescata a su sobrino Lot. Una de las costumbres de aquellos tiempos, en épocas de guerra, era que cuando conquistabas una ciudad, todas las riquezas de esa ciudad tú las podías tomar. Se le denominaba el botín. Entonces, así eran las costumbres de aquel tiempo. Entonces Abraham lo hizo, agarró a su sobrino, pero el botín le pertenecía. Y ahí vemos que el corazón de Lot hace algo muy interesante, porque cuando él va con el botín, dice que salió a su encuentro Melquisedec, un sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que cuando lo encontró Abraham, dice que le entregó los diezmos de todo. El sacerdote no se los pidió. Sin embargo, él, como tenía un corazón generoso, no tenía ningún problema. No había un mandamiento si había que dar los diezmos o no de las ganancias. Sin embargo, él los dio. Eso habla del corazón generoso. El día de hoy se discute mucho de que el diezmo no es de la ley, que el diezmo no es para hoy. Mire, hermano, eso no lo vamos a discutir. Pero aquel que pone peros y no da nada, algo hay en su corazón. Punto. Porque la generosidad se mide aún cuando tú das sin siquiera ver una regla o un mandamiento. Tú das porque eres de un corazón generoso, exactamente como Abraham. Nadie le dijo, pero él, como tenía un corazón generoso, él dio los diezmos. Dice en Génesis 14:18 que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino cuando lo encontró y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así inicia una vida de aventura, de fe en la vida de Abraham. Fue una aventura de fe. La vida de Abraham es una vida ejemplar, es un ejemplo digno de ser imitado. Lo interesante de la historia de Abraham es que era un hombre de carne y hueso, así como usted y yo. A ver, pellizquese para que no se duerma. De carne y hueso, sujeto a debilidades, tomar decisiones equivocadas, pero con un corazón recto. Durante la adoración, si ustedes recuerdan, hace unos momentos, Dios habló de tener un corazón limpio. ¿Se acuerdan? Porque ellos verán a Dios. Eso es lo importante para Dios, el corazón limpio. Y Abraham, sin duda, tenía un corazón recto, un corazón limpio, un corazón generoso, dador, apacible, un corazón que amaba la paz familiar, etcétera, etcétera. Bueno, así inicia la aventura de fe en la vida de este hombre que llegó a ser el padre de la fe, así lo nombran las Escrituras. Pero la carta a los Hebreos nos habla un poquito más acerca de la vida de este hombre de carne y hueso, de Abraham. Vamos a Hebreos 11, versículo 8, porque ahí nos describe algo muy importante que hay que complementar con la historia que nos narra Génesis. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, o sea, Dios le dio una orden, lo llama, le da una orden, Abraham, siendo llamado, obedeció. Ahora digan con ganas, obediencia. Más fuerte.
¿qué tan importante será la obediencia en la vida de un cristiano? Bueno, eso lo vamos a descubrir. Dice que por la fe, o sea, Abraham demostró su fe, cuando fue llamado, obedeció. En otras palabras, si tú dices que tienes fe en Dios, por consecuencia eres una persona obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lógica elemental. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. En este caso, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Porque acuérdense que leímos: salte de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió. Pero aquí añade algo importante que no dice en Génesis, aunque está implícito allí. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Qué significa eso? Mira, un cristiano del siglo IV, hablando un poco de Abraham, hizo algunos escritos sobre la fe de Abraham. Y este hombre dijo lo siguiente, en referencia a que salió sin saber a dónde iba. Este cristiano notable dijo lo siguiente: entender es la recompensa de la fe. Es decir, no busques primero entender para después creer, no, sino que debes de creer primero para después poder entender. ¿Entendieron? Parece como un juego de palabras, pero es la verdad. Hay cristianos que dicen: ay, el Señor quiere que haga esto, pero no lo entiendo. No, estás mal. Ese no es el orden. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Digan, obedeció. Díganlo fuerte. Por la fe, Abraham, siendo llamado otra vez, ¿qué hizo? Obedeció. Entonces, la fe se demuestra obedeciendo. Una vez que tú das el paso de obediencia, viene la revelación, viene el entendimiento. Ese es el principio que enseña la Biblia por todos lados. Primero no vas a entender. Jesús le dijo a sus discípulos: lo que yo hago ahora no lo entienden en este momento, pero lo entenderán después. En otras palabras, crean. Después lo van a entender, porque primero es creer. Dice el mismo escritor de la carta a los Hebreos: por fe entendemos haber sido formado el universo por la palabra de Dios. Entonces, primero es creer, primero es la fe. Una vez que das el paso de fe, viene el entendimiento. A medida que das un paso y otro, Dios te empieza a revelar, porque si no obedeces, ¿tú gratificas a tus hijos que te desobedecen? No, tampoco Dios. En eso es semejante a nosotros. ¿Sí? Entonces, fe más obediencia es igual a revelación, entendimiento de la voluntad de Dios. Hay cristianos que dicen: yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo descubro la voluntad de Dios? No es complicado, es sencillo. La ecuación es sencilla. ¿Confías en Dios? Sí. Obedece la palabra de Dios que cada día te da. Tú tienes fe, obedeces, y viene el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Así fue como Dios fue llevando a Abraham en su aventura de la fe. La fe que Abraham tuvo en Dios le dio mucho entendimiento de las cosas. Por ejemplo, él pudo entender en toda cabalidad que lo espiritual en esta vida es más importante que lo material. Mucha gente, por no decir que la mayoría, y muchos cristianos envueltos en este porcentaje, lo tienen al revés. Le dan más importancia a lo material que a lo espiritual, porque todo su afán está en conseguir las cosas materiales, y las cosas espirituales las dejan en el baúl, los dejan en el cuarto de los cachivaches. Y algunos tienen a Dios como la llanta de refacción que los autos traen,
Cuando yo me subo a mi auto, nunca me acuerdo de la llanta de refacción hasta que se me poncha una llanta. La llanta de refacción. Hasta entonces me acuerdo de la bienaventurada llanta de refacción. Antes no. Muchos tienen a Dios como la llanta de refacción. Y eso es un error. Dios debe de tener el primer lugar. Entonces, la fe que se demuestra obedeciendo te va dando entendimiento, te va dando sabiduría, te va dando comprensión del valor de las cosas, de cómo debes de conducirte en esta vida, qué es lo más importante. Por ejemplo, de un chico que se quiere casar con su novia, ¿qué es más importante, la belleza física o las virtudes en una mujer? Pues las virtudes. Sin embargo, la gran mayoría de los chavos, en la cuadra está la muchacha bonita, todos quieren con la bonita, pero nada más está bonita muchas veces. No tiene virtudes, es bien floja, no sabe ni lavar los trastes, no sabe ni qué sé yo. Entonces, la fe demostrada en obediencia te abre el entendimiento. ¿Están comprendiendo? Y Abraham estaba súper ubicado. Él entendió perfectamente que lo espiritual era más importante que lo material. Vamos a verlo. En Hebreos 11:9, aquí nos dice que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Así vivió como un extranjero. ¿Cómo vive el extranjero? Yo he estado en muchos países, pero cada vez que estoy en un país ajeno al mío, yo llevo una maleta, nada más. No me llevo el refrigerador, no me llevo la estufa, no, porque no vivo allí, solamente voy de paso. Escúcheme bien, en esta tierra solo vamos de paso, ¿sí o no? Ella está entendiendo algo tan elemental, pero parece como que algunos no lo entienden. Parece como si todo se redujera a lo terrenal. ¿Qué pasó? No hay entendimiento. Quizás dicen tener fe, pero no hay obediencia. Entonces los pensamientos no se ordenan. Sigamos leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas o en carpas, ¿sí? Como las que venden en Sam's, los techos esos de lona, con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. ¿Qué estamos viendo aquí? Abraham confiaba tanto en Dios, de que Dios le había prometido no tanto lo material, sino él entendió que la promesa contenía algo superior, que era espiritual, que de él vendría el Salvador y que su futuro no estaba en la tierra, sino que había una ciudad celestial que Dios había preparado, y vivió como un extranjero en esta tierra, de tal manera que, fíjese, siendo un hombre tan rico, pero tan rico, pudo haberse construido un castillo, pues para disfrutar la vida. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque sus afectos no estaban tanto en la tierra. Ahora, aquí viene una pregunta que quiero, así entre paréntesis, contestar. Porque algunos dicen, bueno, entonces no debo tener aspiraciones. Es malo tener una casa propia. No estoy hablando de eso. Eso lo necesitamos. ¿Sí? El problema está que nuestro corazón se incline más a lo material que a lo espiritual. Esa es la lección. Pero usted siga trabajando, usted siga estudiando, mande a sus hijos a la escuela, haga la vida como ya está corriendo la misma. Hay que estudiar, hay que trabajar, levántese temprano, sea responsable, sea honesto, sea trabajador, llegue temprano, todo lo que tiene que hacer. Pero en todo eso, si su fe va acompañado de obediencia, usted va a ir comprendiendo que es más importante lo espiritual que lo material, sin descuidar aquello. Porque luego algunos dicen, entonces ya no trabajo, pues ya para qué, pues ya va a venir el Señor.
No, eso es un error en el que han caído muchos. Bueno, Abraham vivió en tiendas. Las tiendas no tienen cimiento. Esas nomás se agarran con un estaco, unas cuerdas, se clavan, se amarran y ya, para moverse a cualquier lugar. Abraham confiaba que algún día vería la ciudad, la morada celestial, que la promesa de Dios incluía. En esa promesa que Dios le había dado a Abraham, incluía todo eso. En el versículo 11 del capítulo 11, versículo 10 de Hebreos, ahí se ve cómo Abraham tenía esa fe, tenía en ese entendimiento una visión más espiritual que material. Vamos a leerlo. Hebreos 11:10 dice: porque Abraham, se refiere, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto de esa ciudad, diseñador, el que trazó ese lugar de habitación celestial, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Pero él era riquísimo terrenalmente hablando. Sin embargo, no disfrutaba lo que tenía, obviamente, pero allí no estaba su corazón. Le voy a hacer una pregunta. Espero una respuesta, ¿Cuántos tienen casa propia? A ver, levanten su mano. No se los vamos a bajar, como suele hacer, no. O sea, hay muchos que tienen su casa propia. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es tuya tu casa? Oh, pues no, que tienen casa propia, pues. Bueno, tú traes unos zapatos, ¿son tuyos? Tú traes tu camisa, ¿es tuya tu camisa, ingeniero? ¿Sí? ¿Tu laptop que traes ahí, Adrián, es tuya? ¿La laptop? Bueno, decimos, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Mi casa, mi carro, mis zapatos, qué sé yo, mi computadora, mi. Ok. Nada es nuestro. Porque si fuera nuestro, lo que decimos que es nuestro, cuando nos morimos, nos lo llevaríamos. Cuando tú te mueres, no sé si sabías esto, Digo, es una pregunta un poco con ironía, ¿no? Porque parece como que algunos lo piensan así. Pero no sé si tú sabías que cuando te mueras, te vas a llevar tu carro, te vas a llevar tu cama, esa que compraste, que se amolda a tu cuerpo y te costó 50,000 pesos. Te vas a llevar tus ahorritos que tienes en el banco. ¿Cuántos sabían que no te vas a poder llevar nada? Es más, ni siquiera con el traje con el que te van a enterrar. Todo eso va a la tierra. Entonces, ¿qué es tuyo? ¿Ven? ¡Qué gran revelación! Nada es tuyo, nada es mío, nada es nuestro. Eclesiastés dice, todo es vanidad. El hombre amontona, se muere y no sabe quién va a disfrutar lo que tanto se afanó por amontonar. Todo eso es tontería, es vano, es sin sentido, porque cuando escribió Salomón Eclesiastés, él ya había entendido, porque un día se desvió por las cosas materiales, las cosas de este mundo. Pero cuando volvió a la obediencia a Dios, en algún momento de su vida, entendió y dijo, todo eso es vano. ¿Por qué se afana tanto el hombre? Y Abraham, que tenía fe y que obedecía, tenía revelación, tenía entendimiento, y eso lo hacía ubicarse. Y él era riquísimo en ganado, tenía camellos, tenía dinero, plata, oro. Sin embargo, dijo, no, yo busco una ciudad celestial. Esa es mi meta, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate, Abraham entendió que la esencia de la promesa hecha por Dios incluía la promesa
en sentido más estricto que era espiritual, era salvación. Que de su descendencia nacería el Mesías, Cristo el Señor. En eso puso él su mente y su corazón. En Gálatas 3:16 Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, no, sino como de uno. Y a tu simiente, esa simiente, esa descendencia, dice Pablo, ya revelándonos el Antiguo Testamento, esa simiente es ¿quién? Cristo. ¿Cómo entendió Abraham que la promesa dada, te voy a meter a esta tierra, te voy a dar esta tierra, que era material, que era visible y se podía tocar? ¿Cómo entendió Abraham que en el fondo de esa promesa había una promesa de mayor valor, que era espiritual, que era la salvación, hermanos? ¿Cómo? Por su fe y obediencia fue que tenía él este entendimiento. Jesús, cuando vino a esta tierra, tocó ese punto. En una ocasión les dijo: Abraham se gozó de ver mi día. Y los fariseos que lo escuchaban dijeron: tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Dice: es que antes de Abraham yo era. O sea, él siempre ha existido. Y Abraham, dice, se gozó de ver mi día. ¿A qué se refirió Jesús? De que Abraham, en ese tiempo que estamos ahorita ubicados en Génesis, se gozó de que el Salvador vendría por medio de la simiente o del hijo Isaac que Dios le había prometido. Por eso es que su enfoque era siempre netamente de tipo espiritual. Eso, hermanos, solamente lo podemos entender cuando usamos el protocolo de Dios. Fe más obediencia es igual a entendimiento de las cosas de Dios. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no obedecen a Dios, y así no funciona. Jesús tocó el punto y dijo en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, porque a veces nos turbamos, ¿no? Nos da inseguridad, nos da miedo aquí. A veces oramos de aquí que secuestraron a no sé quién y está uno miedoso, temeroso, y dice, como dice aquel himno antiguo: no puede ser el mundo ser mi hogar. No puede ser el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, yo me voy a mi celeste hogar. Así dice el himno antiguo. Y Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed, fe. ¿Creéis en Dios? La respuesta de los oyentes era: sí. Creed también en mí. Tengan fe en mí. Primero es fe. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. No soy ningún falso maestro, diciendo el Señor. Voy pues, él estaba en la tierra en ese momento. Voy pues, ¿a dónde? A donde está la ciudad que construyó el Señor. Esa ciudad que Abraham entendió que existía en algún lugar en la eternidad. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No está hablando de aquí de la tierra. Versículo 3. Y si me fuere de aquí de la tierra y os prepararé lugar, ¿en dónde? Donde Dios vive, en la habitación de Dios, en el tercer cielo. Así habla la Biblia. Vendré otra vez. ¿De dónde? De su morada celestial a la tierra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, Él no está aquí. Él vive en el cielo. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos van allá? Dijeron muy poquitos, o no lo entendieron. ¿Será porque dices que hay fe pero no hay obediencia? No lo sé. Yo sí voy para allá. Yo me estoy preparando para ir allá. Pero aquí viene una pregunta importante en este momento. Y hace rato el pastor Adrián lo ministró.
por el Espíritu Santo. Él dijo algo así como: ¿qué si el Señor te llama en este momento? ¿Estás preparado? Limpia tu corazón. Pues yo voy a hacer la misma pregunta. Si el Señor te llamara hoy, dentro de 5 minutos, o lo voy a personalizar, si el Señor me llamara a mí a seguir predicando y ¡pum! Infarto y suelo, y ahí quedó el pastor, ¿estoy preparado? ¿Tú estás preparado? Porque ¿qué sabes que es tu vida? Nuestra vida es como la neblina que aparece y luego se va. Nuestra vida es como la flor del campo que hoy sale y mañana se seca y ya murió la flor. Así es nuestra vida, es pasajera, hermanos. Es como un soplo, dice, y ya. Si no, pregúntenle a la gente que vivió en el siglo primero de nuestra era, en el segundo, pues, en el quinto, hace 1500 años. Hace 1500 años murieron. Y muchos de ellos aseguraban o pensaban de manera totalmente errónea, no sé de dónde lo sacaban, que nunca se iban a morir. ¿Por qué? Porque nunca se prepararon para ese encuentro con Dios. Abraham estaba preparado, porque su fe lo llevaba a honrar a Dios obedeciéndole, y eso le daba más revelación, más entendimiento. Pablo también era un hombre de fe, un hombre obediente, y recibió revelación y trató el punto. Colosenses 3:1 dijo Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Las cosas de dónde? De arriba. O sea, es obvia el señalamiento, de arriba, las cosas de Dios. El verbo buscar aquí es un verbo que tiene la idea de buscar de manera desesperada, ¿sí? De manera afanosa, continua y perseverante. Así como nos afanamos por las cosas de la tierra, que te acuestas pensando cómo vas a hacer el negocio mañana, y estás ahí, no, y si le ofrezco esto, no, y estás ahí, y dan las 3 de la mañana, las 4 apenas te quedaste medio dormido, y dan las 6 y ya despertaste, voy a hacer el negocio. Así, con ese afán, busca las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí: buscad las cosas de arriba. Pero otra vez hago la aclaración: significa que no voy a trabajar, que no estoy hablando de eso. Ustedes, gente de fe, está entendiendo, ¿verdad? Bueno, sigo adelante. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nomás le faltó decir aquí a Pablo, así como Abraham, que en otras cartas sí lo dijo. La carta a los romanos, en Gálatas, Pablo lo deja implícito ahí. Así como Abraham, que a pesar de tener muchas riquezas, ahí no estaba su corazón. Su corazón estaba en las cosas de arriba. Por eso es que era generoso. Por eso es que evitaba el pleito por cosas materiales. Porque tenía mucho entendimiento. Todos los creyentes que aman a Dios, que tienen fe, desean la morada celestial. ¿Sí o no? Yo sí la deseo. Y mientras más fuerte sea tu fe, más fervientes serán tus deseos de ir allá. ¿Tienes deseos de ir allá? Yo sí. Y viendo este mundo como está, que la maldad se multiplica, así como dijo Jesús, que por haberse multiplicado la maldad en este mundo, muchos se van a enfriar. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Anhelando las cosas celestiales, anhelando agradar a Dios, obedeciéndolo. Mira lo que dice en Hebreos 11:15, refiriéndose a la lista que habla todo el capítulo 11 de Hebreos. Dice: pues si hubiesen estado pensando todos los descendientes de Abraham en aquella ciudad de donde salieron,
o aquella región, aquel país, ciertamente pues tenían tiempo de volver. Yo voy al extranjero, regreso a Guadalajara, salgo a Estados Unidos, regreso acá, salgo a Sudamérica, regreso a mi casa. Eso es lo que está diciendo. Tendrían tiempo de regresar. Versículo 16, pero anhelaban una mejor. Una se refiere a una ciudad mejor. ¿Habrá algo mejor en el más allá que lo que vemos aquí terrenalmente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá algo mejor? Pues hay que demostrarlo, como Abraham. Él vivió dando testimonio de que él creía que había algo mucho mejor en la eternidad que aquí en la tierra. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, o sea, una morada celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios está orgulloso de que tú le creas. Él es digno de ser creído, porque les ha preparado. Dios, ¿qué nos ha preparado? Una ciudad donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde ya no habrá enfermedad, donde Dios enjugará las lágrimas de los ojos de cada uno de nosotros, ya no habrá más tristeza. Esa es la misma presencia de Dios. Esa era la esencia de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Te voy a dar esta tierra, pero de tu simiente vendrá el Salvador, que los hará volver a mí para que vivan donde yo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Otro hombre cristiano de los primeros siglos dejó algunos escritos, y entre ellos yo encontré esto respecto a la fe. Este hombre dijo: la fe cree lo que no ve. Sígame con atención. Lo voy a repetir. La fe cree lo que no ve. Porque si lo ves, entonces eso ya no es fe. O sea, no requieres fe en algo que estás viendo. Sigue diciendo este hombre: el Señor se fue de nuestra vista para no ser visto, pero Él está invisible ahora para ser creído por el que tiene fe. La verdadera fe es en aquel que es invisible. Está medio paradójico esto, pero está en la Biblia este concepto. Dice la Biblia en Hebreos 11 que Moisés en su travesía por el desierto se sostuvo como viendo al invisible. Eso es fe. Que pones tu confianza en el que no se ve. Eso hizo Moisés, se sostuvo como si estuviera viendo al que no se puede ver. Eso es fe. Y esa fe lo hizo obedecer. Y esa fe lo hizo honrar a Dios. Por eso la Biblia dice que a Jesús lo recibimos por fe en nuestro corazón. ¿Cómo recibimos los milagros? Por fe también. ¿Cómo recibes una sanidad? Por fe también. Porque el justo por la fe vivirá. La verdadera fe, sigue diciendo, es en aquel que es invisible. Cuando Él aparezca de manera visible y lo veamos ya no con los ojos de la fe, sino tal y como Él es, dice el escritor, nos será dada nuestra patria celestial como un galardón a la fe que pusimos en el que no veíamos. Eso es la fe. Eso es lo que hizo Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham, era algo interno acá, pero él supo que era Dios. Pero no lo miró, no lo vio, porque Dios no se ve, Él es espíritu. Y cuando alguien se atreve a creerle al que no puede ver,
Más bienaventurado es creer sin haberme visto, dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora volvamos con Abraham. Dios le había prometido darle un hijo. Cuando Dios le hace esta promesa, Abraham tenía 75 años de edad. Ya era un viejito. Ya era un anciano. Ya traía su credencial del INSEN. Ya le daban descuentos en Ómnibus de México. 75 años. Su esposo era menor que él, 10 años. Ella tenía 65. Bueno, a esa edad, a los 65, ya la menstruación, señal de fertilidad, ya no funciona en las mujeres. Ya era anciana. Ya no tenía el flujo, como dice ahí la escritura. Y aparte, nunca había podido tener hijos. Era estéril. Él, 75 años, Dios le habla, le dice, te voy a dar un hijo. De ese hijo va a haber una descendencia. De él nacerá Cristo. Ese fue el entendimiento que tuvo al final Abraham. Por eso su afán en obedecer a Dios. Porque él anhelaba la redención, la salvación. Bien. Dice Pablo en una de sus cartas que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios lo que le había prometido. Y también dice Pablo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de una multitud de gente. ¿Qué significa creyó en esperanza contra esperanza? Significa lo siguiente, que Abraham le creyó a Dios, la promesa de Dios a Abraham le produjo una esperanza de tener un hijo, ¿sí? Y él creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios contra la esperanza natural de verse anciano y su esposa anciana y aparte estéril. Creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios contra la esperanza de ver su condición visible, actual en ese momento, que era imposible tener hijos. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra. Es lo que tenemos que oír para que nuestra fe vaya creciendo día con día. Pero Dios la va ejercitando, probando nuestra obediencia, probando nuestra fe. ¿Entiende? Es como un atleta que quiere desarrollar músculos y tiene que ejercitarse todos los días. Llega un momento en que los bíceps se le hacen de este tamaño porque se ha ejercitado continuamente. Así es la fe, hermanos. Iniciamos con pequeños pasos de fe. A veces la gente se me acerca o me llaman o me escriben, pastor, queremos un consejo. Entonces yo escucho con respeto la situación y a veces yo les digo, quizá me falta un poco de más tacto, ¿no? Porque a veces yo les respondo, eso está sencillo. Mira, en realidad lo que debes hacer no es tan complicado. Ay, pastor, pues a mí se me hace como que ya ni al peor de mis enemigos yo le deseo lo que estoy pasando. Y tú lo ves y dices, ay, pero no es para tanto. Bueno, lo que pasa es que ya son más de 40 años caminando con el Señor. Se aprende algo, ¿entiende? Y a veces los que tienen, pues están iniciando, pues se les hace que... Entonces, bueno, estoy aprendiendo a ser un poco más sabio en eso y decirlo de otra manera, ¿no? Porque hay cosas por las cuales ya hemos pasado y ya comprobamos que Dios es fiel. Si tú le crees, le obedeces, te da revelación, te da entendimiento y sales de esa prueba y das un brinquito en tu fe y luego otro, y luego otro, y luego otro. Como vamos a ver al final de la enseñanza, así como Abraham. Pero como todo hombre de carne y hueso, así como Abraham lo era, pasan 10 años, 75, llega a 85 y no llegaba el dichoso hijo de la promesa.
Y como cualquier hombre de carne y hueso, Abraham tuvo sus momentos de duda. ¿Has tenido momentos de duda? ¿De inseguridad? Yo sí. Como lo tuvo Elías de carne y hueso, como lo tuvo David de carne y hueso, el mismo Moisés, todos. Pero Jesús, que se hizo carne igual a nosotros, nos comprende. Por eso nos dice la Escritura que Él se apiada de nuestras debilidades, que Él puede sentir nuestra tristeza porque Él la sintió. Y como Él es Dios ahora, como tal, ya glorificado, nos ayuda y nos alienta para que cada día sigamos caminando hasta el último día de nuestra vida en esta tierra con fe en Dios, mirando al invisible. Pero aquí hay este asunto. Pasan 10 años. La fe de Abraham se ve como un poco afectada, como que disminuyó. Algo pasó. Sara, su esposa, le hace una propuesta. Paréntesis. Lo que voy a narrar a continuación tenemos que verlo en el contexto de aquel tiempo para poderlo entender. Era una práctica, lo que vamos a narrar a continuación, que había en aquellos tiempos. En nuestros tiempos ya no se usa eso. Ya no hay culturas así, pero en aquel tiempo así era la cultura. Que un hombre rico, como lo era Abraham, que no podía tener hijos, pero tenían esclavos, la esclavitud era vista normal, háganme favor. Eso era costumbre de los pueblos de aquellos tiempos. Dios nunca estuvo de acuerdo con eso, pero así se desarrollaron las culturas. Entonces, cuando un hacendado o un hombre rico como Abraham no podía tener hijos, la esposa, él podía tomar a una esclava, tener un hijo con ella, y por ley y por cultura de aquellos tiempos, repito, el hijo que engendraba con la esclava pasaba a ser hijo legítimo del hombre rico. Entonces Sara, sabiendo eso, y Abraham, así vivían en ese tiempo, Sara le dice: Abraham, pues esto se está poniendo como que, pues mira, pues ya tengo 70 años y tú pues ya 85. Oye, pues ahí está Agar, la sierva que compraste en Egipto cuando salimos de allá. Ay, Abraham reacciona y dice: oh, pues sí, oh, pues claro, pues así son las costumbres. Queda embarazada la esclava Agar y nace un hijo de Abraham. Le pone por nombre Ismael, pero Dios rechaza eso. ¿Qué significa, hermanos? Significa que Dios rechaza todo aquello que es nacido en la mente humana, todo aquello que no nace en la iniciativa de Dios, sino que nace en nuestro corazón, que a veces nos desvía, nuestra mente que a veces nos lleva por otros lugares, que en lugar de acercarnos a Dios nos aleja. Una vez el hermano Pablo me dijo: Chuy, a ver, contéstame esto. ¿Quién es tu peor enemigo? Y automáticamente respondí: Satanás, el diablo. Me dijo: oh no, hermano, estás equivocado, Satanás no es tu peor enemigo. No, me dijo. Y yo le dije: entonces, ¿quién es? Tú, me dijo. Ay, me asusté de mí mismo. ¿Cómo que yo? Tú eres tu peor enemigo, tu mente carnal. ¿Qué acaso tu mente no te lleva por otros caminos que no son los de Dios? Ay, de veras. ¿Qué acaso tu corazón a veces no te habla y te dice: véngate, haz esto? Sí, ¿ves? Tú eres tu peor enemigo. Por eso Dios quiere limpiar nuestro corazón. Por eso quiere limpiar nuestra alma, nuestra mente, para ajustarnos nosotros a los pensamientos de Dios. ¿Están entendiendo? Así trabaja Dios, hermanos. Así es. Entonces, todo aquello que no nace en la iniciativa de Dios, por más buena que parezca, Dios la rechaza. Pablo lo dice en los Romanos, que todo designio de la carne, o sea,
que no tomas en cuenta a Dios, no se somete a Dios, ni puede siquiera. Porque Dios no está sujeto a lo que nosotros queramos o le digamos o anhelemos o deseemos. No, es como dijo Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún el mismo Hijo de Dios. Abraham cometió un error del que sin duda toda la vida que vivió en esta tierra jamás la pudo olvidar. Bueno, tan así que el error que cometió Abraham hasta nuestros días nos sigue afectando. Porque Dios, al rechazar a una mujer que no era la esposa de Abraham y a un hijo que era ilegítimo, le dijo: no, despídelos. Y Abraham obedeció con todo y el llanto que tenía y el dolor, porque era su hijo. Lo despidió. Obedeció a Dios. Pero Dios no se desatendió. Pero de ahí, de Ismael, descienden los árabes, que son los acérrimos rivales y enemigos de los israelitas, son medios hermanos. Y hasta el día de hoy se dan con todo. Que fue lo que Abraham evitó con Lot, su sobrino, darse con todo. Pero allí cometió un error. Por eso, hermanos, escúchenme bien, pónganme atención. Hay que pensarlo 2 veces antes de hacer algo. Somételo al Señor. Puede ser casarte, hasta comprar una casa, porque comprar una casa es una de las compras, creo, si no me equivoco, de las más importantes que hacemos en esta vida. Porque es costoso una casa, por más pequeña que sea. O sea, Dios no está en contra de que tengamos eso, pero sí Santiago trata el punto y dice: todos los que se jactan, los soberbios que dicen: mañana iremos a tal ciudad, vamos a negociar y vamos a ganar tanto. Dice: no, la soberbia los corona. Eso, no se equivoquen, dice, así no es la cosa. Más bien deberíais de decir: si Dios quiere, iremos, haremos negocios y ganaremos. Ahí ya está incluyendo a Dios. Por eso es que todo lo que sale de nuestra mente humana sin tomar en cuenta a Dios, error. Porque Dios sabe lo mejor que nos conviene, ¿sí o no? Así como tú sabes qué mejor le conviene a tus hijos pequeñitos, tú siempre vas a buscar dirigirlos. Y cuando ellos te piden algo que tú sabes que no les conviene, no se lo das. Tampoco Dios. Y seguimos avanzando. Comete el error, tiene el hijo y sigue esperando por la promesa. Pasan 25 años y llega Abraham a la edad de casi 100 años, dice la Biblia. Y todavía no nace, pero Dios se acordó. No que se le haya olvidado, así dice, pero no que se le haya olvidado, sino que Dios tiene su tiempo. En algunos en el caso de Abraham fueron 25 años, en otros son 3 días. Eso está en la soberanía de Dios, eso está en el propósito que Dios tiene para cada uno. Pero ¿cómo ventilar esto? ¿Cómo ubicarlo? ¿Cómo, si se tardó 10 años, a lo mejor fueron mi imaginación? No, tú estás seguro de lo que Dios te dijo. Pero simplemente debemos hacer lo que la Biblia también enseña: estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, déjame a mí todo. En ocasiones Dios así nos dice: estad quieto, no hagas nada, solo espera. Y lo más difícil para nosotros es esperar, ¿sí o no? Estad quietos y conoced, que sepas que yo soy Dios. Yo te voy a sacar de esta. Pero a veces, como le dijo a Moisés: ¿qué haces? No me hables a mí, extiende la vara y pasa el mar rojo. A veces Dios te dice: camina tú. Dios va a hacer lo imposible, entonces lo posible. Pero Dios hace lo imposible. ¿Están entendiendo? Es muy importante esto. Pero a veces nos dice: quédate quieto.
A veces te dice, cállate, no hables. Quédate callado. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Ay, es que hablé de más. Ay, pues que, fíjate. Y Dios me dijo, cállate, no hables. Y solté la boca. ¿Y qué pasó? No, pues me metí en un broncón, no debí de haber abierto la boca. Significa que estás aprendiendo a que cuando Dios te diga algo, le obedezcas. A veces te va a decir, cállate, date la media vuelta, vete. A veces te dice, ahora sí habla, pero diles esto. Híjole, esa es la vida espiritual, hermanos. Esa es la vida del espíritu. Y de repente, Sara queda embarazada, la viejita, imagínense. Y nace el tan anhelado hijo de la promesa. ¿Se pueden imaginar a un viejito de 100 años cargando un bebé, saliendo a la calle y a la Plaza Tapatía? Y la gente diciéndole, ay, qué lindo está su nieto o su tataranieto. No, no es mi nieto, es mi hijito. Ay, es que para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible. Mire, hace como 3, 4 domingos saliendo de mi oficina, ya no había nadie. Siempre nos vamos somos los últimos que nos vamos. Pero cuando voy bajando las escaleras, estaba un hombre joven con una carriola. Y le saludé, le dije, buenas tardes, que tenga un buen día. Y vi la carriola, pues era obvio que tenía que ver, pues había ahí un bebé. Pero vaya sorpresa, eran 2. Eran gemelos. Entonces, no, pues yo no me resisto, ¿verdad? Pues son bien tiernos los bebés. Y me acerqué y qué bonitos están tus bebés, oye, tan preciosos, estamos felices. Y yo agarré uno y luego al otro, le dije, oye, felicidades. Ay, hermano, dice, pues Dios y usted son los culpables. Caray, le digo, ¿de qué estás hablando? Dice, ¿no se acuerda que mi esposa y yo no podíamos tener hijos y nos acercamos con usted y con su esposa y oraron por nosotros? Le dije, híjole, Dios te dio doble. Dice, sí, porque 3 no. Dice, Dios es misericordioso también. Mira, me bendijo, porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Y hay un montón de milagros de ese tipo que hemos experimentado aquí. ¿Qué dijo Jesús? Al que cree, todo le es posible. Y Abraham le creyó y empezó a criar a su bebé. Yo me imagino cuando empezó a dar los primeros pasitos, así como usted cuando crió a los suyos, ¿verdad? Que empezaba dando sus primeros pasitos y empezaba, y todos, el papá así, ya caminó, así todo sorprendido, porque dio 3 pasitos, pero luego suelo. Y tú fuiste rápidamente y levantaste a tu bebé, ¿a poco no? No lo dejaste ahí, lo levantaste y lo consolaste y ay, hijito, a ver, y el niño, se quedan como 15 minutos así, ¿verdad? Y tú le soplas y ya, y luego al rato que se calmó, lo bajaste otra vez, lo paraste y él se sentó. Pues no, sí, fíjate, de un añito y ya como que intuye de no, porque me caigo. Y tú lo volviste a levantar. No, hijo, es que tienes que caminar. A ver, amor, le dice a tu esposa, ponte allá y te pones a 1 metro. Ahí te va. Lo sueltas y luego el bebé empieza a llorar. Y tú, camínale. Y luego el bebé no quiere y tú lo empujas y suelo otra vez. Y lo vuelves a levantar hasta que camina, ¿sí o no? Pero no lo dejas tirado. Así es Dios. Así es Dios. Te suelta para que empieces a dar tus primeros pasos de fe. Y de repente suelo. Pero Él te levanta. Y viene otra prueba de fe y te suelta. Y tú dices, no, y te sientas. Pero Él te para otra vez y dice, no, camina. Y empiezas a dar tus primeros pasos y luego más firmes. Y ahorita ya nada te impide que camines, ya aprendiste, ¿no?
Así se aprende la vida de fe, hermanos, como Abraham. Finalmente, después de crear por 10 años a Isaac, se cree que tenía más o menos esa edad, un día Dios le pone la prueba más difícil a la cual Abraham se enfrentó. Le pidió en sacrificio a su hijo. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, en la mente de Abraham, otra vez ubiquémonos en el contexto de aquellas culturas que estaban acostumbradas a ofrecer bebés, seres humanos, a los dioses. Entonces, cuando Abraham oye la voz de Dios que le dice, ofréceme en sacrificio a tu hijo, él lo asoció con eso. Le voy a ofrecer a mi hijo, pero al Dios vivo. Pero sabemos que Dios no acepta sacrificios de seres humanos. El único sacrificio que aceptó fue el de su hijo, el Mesías, en la cruz. Pero eso estaba en la mente de Abraham. Y vamos rápido, Génesis 22:1, para ver cómo enfrentó, hasta qué grado llegó esa prueba que Dios puso en Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó su fe, su obediencia otra vez. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Heme aquí es una expresión netamente hebrea que significa, aquí estoy, ordena lo que quieras que haga, eso voy a hacer. Rápido, respondía Abraham. Heme aquí, le dijo. Y le dijo Dios, toma ahora tu hijo. Y miren cómo Dios lo enfatiza, tu único. Y luego lo nombra por nombre, Isaac. Miren, Dios es tan detallista que tuvo que mencionarle Isaac, porque era el hijo que le había prometido. Porque Dios sabía que no le vaya a hacer al loco a Abraham y vaya y agarra a Ismael. No, le tengo que decir, como dicen, con punto y coma, para que entienda. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Y luego le enfatiza, a quien amas. ¿Tú crees que Abraham no amaba a su hijo? Por supuesto. Y Dios se lo señaló. Tú lo amas, Abraham. Tómalo a él, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Abraham oye la palabra holocausto, inmediatamente él se sitúa en su contexto actual de ese momento, degollar la víctima. Imagínate el corazón de Abraham, pero antes que él mirar su corazón, se agarró de la fe. Ahí está el punto. Y decidió obedecer a Dios. No le discutió, no le dijo, ¿cómo? Primero me lo das, luego me lo quitas. No discutió. Él estaba ya tan ejercitado a obedecer rápido que no peleó con Dios, no discutió con Dios. A esas alturas su obediencia, su fe ya estaba ejercitada. Ofrécemelo en holocausto. Y se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No discutió con Dios. Eso es asombroso, hermanos, porque por naturaleza discutimos con Él cuando tenemos dificultad en obedecer. Pero acuérdense que Dios nos va llevando paso a paso en nuestra vida de fe. Déjame contarle algo. Cuando tenía casa de oración, como un año más o menos por ahí, de esto que estoy contando hace 35 años, pues éramos un grupo pequeño en ese tiempo. Invité a un misionero que había sido maestro del seminario, de la escuela bíblica. Lo invité a predicar. Él era enviado de Estados Unidos, era un misionero. Su iglesia lo sostenía económicamente para que él pudiera servir. Era un excelente maestro de la Biblia. Y Dios me dijo, invita a Dwayne. Y yo lo invité, él aceptó
llegó, y cuando ya estaba predicando, Dios me habló, Dios me probó. Y me dijo: Chuy, la ofrenda que recogieron hace un momento, la vas a tomar toda, hasta el último centavo, y se la vas a dar al misionero, a mi siervo Dwayne. Y yo dije: estoy dando mis primeros pasitos, acuérdese, ¿eh? Te reprendo, Satanás. No, así no fue. Pero fue muy clara la voz de Dios: le vas a dar todo. Entonces yo me puse algo nervioso. Entonces tomé un papelito, una pluma. En ese tiempo Chava Pardo era el administrador. Entonces escribí en una nota, le dije: oye, Chava, fíjate que el Señor me dijo que tomáramos toda la ofrenda, la pusiéramos en una bolsa y se la entregáramos a Dwayne, al predicador. Yo le escribí esperando que me dijera: ¿cómo? Y la luz, y el agua, y para tu sostenimiento de la semana. Yo esperaba que eso me contestara, ¿no? Entonces le mandé el papelito y le dije, y ahí se lo pasaron, y entonces lo agarró y yo mirándolo, y lo lee, y escribe algo, y me lo regresa, y ahí viene el papelito rodando, ¿verdad? Entonces lo agarro y lo abro, y Dwayne predicando, y lo abro, dice, y Chava le puso: pues si Dios te dijo, hazlo. Yo dije: no me siguió la corriente, o no me entendió. Entonces otra vez escribí y dije: no, está bien. Le dije: al final tomas toda la ofrenda y se la entregas tú, y ahí va el papelito, y ahora regresa. Sí, así lo voy a hacer. Ya terminamos y todo, y yo vi cuando le entregó la bolsa con todo, hasta el último centavo que se había recogido esa noche, y se lo entregó. Cuando llego a mi casa, abro, entro y suena el teléfono. Contesto y era Dwayne, con la voz quebradiza. Y me dice: Chuy, dice, por tu culpa. Bueno, Dios es el autor de esto, dice, pero tú estás involucrado, pero por tu culpa, me dijo. Y su voz se oía como queriendo llorar. Por tu culpa, hoy, en la noche, vamos a tener el primer alimento del día. No teníamos para comer. Yo no sé cómo llegué allí a casa de oración, porque mi camioneta marcaba 0 ya con el foco ahí, no tenía gasolina. Yo le dije: Señor, pues tengo que llegar. Dice: llené el tanque, compré 2 pollos, compré mucha leche, porque les gustaba tomar mucha leche, compré mucha fruta, y hoy tenemos que comer. Cuando me dijo eso, yo dije: ay, gracias, Señor, gracias. O sea, yo le di gracias porque obedecí, fíjate, porque imagínate que me quedo con aquello de no haberle obedecido. Y me dice: Chuy, Dios te bendiga, me dice. Y yo: bueno, pues amén, ¿verdad? Pero pasaron, hermanos, casi 9 años, 10 años. Dios nos mandó a Argentina como misioneros, a mi esposa y a mí. Un día que se nos acaba el dinero, aunque nos enviaban de aquí, de casa de oración, pero se nos acabó. Pero había otro misionero que también estaba allá, mexicano, que también se le había acabado el dinero, y vino a mi casa y me dijo: oye, Chuy, ¿no tienes algo? Porque ya no tengo nada. Yo tampoco, le dije. Dice: oye, pues vamos al correo a ver si llegó alguna carta. Pues vamos, llegamos, dice: no hay nada. Bueno, hay una carta para ti, me dice, y me la entrega. Entonces yo la abro, y cuando extiendo un papelito que venía dentro, era un cheque. Era un cheque de $600, hermanos. En aquel tiempo $600 era una buena feria, todavía. Ahorita son 12,000 pesos. 12,000 pesos te sirven para algo actualmente, ¿no? Pues esos 600, el dólar casi no pierde valor. Era una buena feria. Entonces yo le dije al otro misionero, le dije: mira, son $600. Gloria a Dios. Dice: 300 y 300. Luego se acomodó, y bueno, Dios en ese tiempo ya había muchas cosas. Dios va trabajando con uno. Yo le di la mitad, aunque el cheque era para mí, pero le di la mitad.
Ay, gloria a Dios, y así quedó. Llego a mi casa, cuando abro, voy entrando y Dios me habló. Me dijo, Chuy. Y le dije, sí, Señor. Dice, ¿te acuerdas cuando yo te dije que le dieras toda la ofrenda a Dwayne? Esto es el resultado de la obediencia de hace 10 años. Junto con el cheque venía una carta que decía, Chuy, Dios me habló y me dijo, busca a Chuy. Y yo llamé a Guadalajara y me dijeron que no estabas, que te habías ido de misionero. ¿A dónde? Argentina. Me dieron tu dirección, te mando este cheque y cada mes, todo el tiempo que dures en Argentina, yo te voy a mandar un cheque mensual. Y Dios me dice, todo eso es resultado de que me obedeciste. Fui creciendo, Abraham iba creciendo y Dios le dice, ahora me vas a entregar a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Le discutió? No. ¿Negoció con Dios? Tampoco. Déjeme darle otro ejemplo. Ahí está Jeremías, otro profeta de Dios. Dios le dice, Jeremías, ve y compra un cinto. Va y lo compra. Aquí está. ¿Qué hago? Ve y entiérralo junto al Éufrates. De donde vivía Jeremías al Éufrates, dicen los entendidos, que había una distancia de aproximadamente 11 kilómetros. Entonces Dios le dice, ve y entiérralo junto al Éufrates. Y ahí va, sin discutir, Va con el cinturón, excava, camina 11 kilómetros, llega, excava, lo tapa, camina otros 11 kilómetros, ya lleva 22 y regresa y dice, ya está, Señor. Ah, muy bien, le dice el Señor. Pasa un tiempo y Dios le dice, Jeremías, y él, heme aquí, Señor, sin discutir, sin chistar. Dice, ¿te acuerdas el cinturón que enterraste junto al Éufrates? Sí, ve y desentiérralo. Y camina otros 11 kilómetros. Ya llevaba 33 kilómetros. Excava y saca el cinturón. Y Dios le dice, ¿cómo ves el cinturón? ¿Cómo está el cinturón? Le dice Dios. Y Jeremías responde, está podrido. Y Dios le dice, así está Israel. Ahora regrésate. Y camina otros 11 kilómetros. Ya lleva 44. A lo mejor tú o yo le hubiéramos dicho, ¿para qué tanto rollo, Señor? Simplemente dime que Israel está idólatra, podrido, ¿para qué me haces caminar tanto? Sin embargo, Jeremías, esa es la gran diferencia entre esos hombres y mujeres de la Biblia y nosotros. Que todo lo discutimos, que todo le reclamamos al Señor. Y Jeremías sin decir nada, así está Israel, mi pueblo. Ahora ve y diles que se arrepientan. Y ahí va el profeta. Y luego lo apedrean. Esa es la gran diferencia de ellos, hermano. Entonces Abraham toma a su hijo, toma a 2 siervos y se fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4, Génesis 22, 4. Al tercer día, 3 días caminando, hermano, sin chistar, sin alegar, sin discutir, como los israelitas en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, nunca entraron. 3 días alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y mira el lenguaje que utilizó, no era un lenguaje metafísico ni positivista. Dijo, adoraremos, era un lenguaje basado en su fe, en un Dios que él ya conocía. Y volveremos, dijo. Y el escritor de la carta a los hebreos nos dice sobre este punto que Abraham entendió algo que no lo dice allí en Génesis, pero en Hebreos nos dice que Abraham entendió. ¿Qué entendió? Lo espiritual. Porque él todo lo relacionó con lo espiritual. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando Abraham que Dios es poderoso. O sea, creía que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos al que iba a degollar. O sea, fíjate hasta dónde su fe en ese momento lo llevó a qué nivel. De decir, bueno, Dios me dijo que de él, de este hijo, va a venir el Mesías. Y si lo mato, entonces naturalmente, ¿cómo va a venir si lo voy a matar? Ya sé, Dios lo va a resucitar, o algo va a hacer Dios. Y sí hizo Dios algo. Dice en el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, porque prácticamente Isaac estaba muerto, ¿sí o no? También le volvió a recibir. O sea, lo que está diciendo Hebreos aquí es que Abraham entendió que Dios iba a hacer algo extraordinario y que iba a preservar a su hijo para que naciera de él el Mesías. Eso merece un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. O sea, ya sabía lo que era un sacrificio. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínenselo con un nudo en la garganta. Abraham respondió, Dios proveerá, hijo, de cordero para el holocausto. Ese es el lenguaje de la fe genuina. Dios proveerá. Mira, cuando no estés ahí en la mesa y que tus hijos tienen hambre, tú di, hijos, Dios proveerá. Pero necesitan ejercitar la fe con la obediencia para tener esa seguridad. Dios proveerá y no faltará. Dios puede mandar un cuervo como con Elías, o puede mandar a alguien que toque a tu puerta. Tuve un sentir, mire, le regalo esto. Es comida. ¿Cuántos testimonios así los ha escuchado, verdad? Y Dios habla con ese lenguaje. Abraham habla con ese lenguaje de la fe. Dios proveerá, hijo. Dios proveerá, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, porque el sacrificio era quemado. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjate hasta dónde Dios probó su fe. Pero Abraham tenía tal entendimiento que algo va a hacer Dios, pero yo le voy a obedecer. Y aunque no entienda esto, yo lo voy a obedecer. Y cuando estaba a punto de degollarlo, entonces el ángel de Jehová, que era Cristo, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Mire, Dios aprieta pero no ahorca, dicen por ahí. Y Dios nunca llega tarde. Y llegó justo a tiempo. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, respetas a Dios, obedeces a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Dios obró. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. En hebreo es Jehová Jireh. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová, o en la presencia de Dios, o Dios proveerá siempre al que tiene fe. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, ha dicho Jehová, que por cuanto has hecho esto, sígame con atención, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Cuántos quieren la bendición? Obedezca. Sencillo. Fe
obediencia, bendición. Fe, obediencia es igual a bendición. Pero todavía más completa la ecuación. Fe, obediencia, revelación de la voluntad de Dios, entendimiento de su voluntad y bendición. Muchos quieren acá, pero no hacen los tres de acá. No, es fe, obediencia, revelación, entendimiento y la bendición. Porque la bendición llegó hasta el final, ¿sí o no? De cierto te digo, le dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obediencia es lo que Dios quiere, fe y obediencia. Lo demás viene por añadidura. Amén, hermanos. ¿Qué necesitas hoy? Mírate, mira como mirando al invisible. Pon tu fe en el Señor, Él es fiel, pero Él te está ejercitando. ¿Cómo vas a enfrentar lo que estás pasando? Con fe, pero obedece lo que Él te está diciendo en su momento. Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a pedirle al Señor. Señor, primero vamos a agradecerle. Agradecemos, Padre, tu palabra, Señor, que edifica nuestra fe, edifica nuestra vida. Gracias porque animas nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Gracias porque esto nos lo demuestras con hombres de carne y hueso como Abraham, un hombre como cualquier otro, pero que decidió confiar en ti, que decidió honrarte por medio de su obediencia.